Kaixo Atletizales, soy Guillermo Ruiz Longarte, tesorero de la Junta Directiva, y al igual que hemos hecho en otros años, pues vamos a tratar de dar un repaso a la información económica financiera que ya se ha facilitado a los socios y que está accesible en la web del club. Al igual que otros años, pues consta, como siempre, de la memoria de cuentas anuales, cuenta con un resumen de cuentas y cuenta que llegamos con toda la información relevante que permite hacer un análisis económico-financiero de lo que ha sido el cierre de la temporada, el cumplimiento de presupuesto, y da un avance bastante completo de lo que es el presupuesto de la temporada 25-26. Empiezo con una introducción muy general y luego voy a tratar de detenerme en los aspectos pues, más relevantes de la cuenta de resultados. Intentaré en la medida de lo posible no repetir lo que hemos escrito en la nota de prensa o la información que ya está descrita en la memoria y tratar de dar aspectos más cuantitativos o más cualitativos que puedan resultar de interés y, por supuesto, intentando no aburrir demasiado con una exposición demasiado exhaustiva de datos. El primer mensaje claro es que la situación económico-financiera desde el punto de vista de cuenta de resultados del club está bien y va a estar mejor en la 25-26. Responde a un proceso de mejora ya iniciado desde hace varias temporadas. En alguna comparecencia anterior, cuando partíamos de aquello que llamamos un déficit estructural de más de 30 millones de euros, llegamos a decir que en la 23-24 habíamos partido por la mitad de ese déficit, habíamos llegado a estar en el entorno de los 14 millones de pérdida, que no era un resultado como para celebrar, pero por lo menos cambiábamos la tendencia de lo que habíamos visto hasta entonces. Hicimos un nuevo avance que fue considerar el presupuesto de la 24-25 con la posibilidad de equilibrar el resultado, es decir, no utilizar provisiones y terminar en un resultado cero. La realidad es que terminamos muy por encima de esa previsión, por encima de los 6 millones de resultado neto, y apuntamos a un resultado que supere los 10 millones en la 25-26. Como os podéis imaginar, esos son solo 2-3 números y dicen muy poco, ¿no? Para llegar hasta allí tenemos que desgranar una serie de factores, una serie de elementos que nos permitan entender cómo ha sido un poco el devenir del club en este tiempo y hacia dónde vamos. Durante mi exposición voy a tratar, en la medida de lo posible, de explicar números, pero también de desprender un poco cuál es la filosofía empresarial o la filosofía económica que está detrás del pensamiento no solo de la Junta Directiva, sino de todo el equipo de gestión del Athletic Club. Cuando hablo de equipo de gestión no me refiero solamente a la parte financiera, me refiero a la parte deportiva, a la parte de negocio, infraestructuras, social, porque al final una cuenta de resultados o un balance no deja de ser el resultado del esfuerzo de muchísima gente, ¿no? A partir de ahí pasaré a explicarlo un poquito más en detalle. Yo os diría que si luego queréis hacer un seguimiento de lo que comento en el vídeo, lo más sencillo es ir al resumen de presupuesto, ingresos, gastos que se adjunta en la memoria de cuentas y en una serie de líneas, pues luego si lo repasáis vais a entender muy fácil lo que yo os voy a tratar de explicar. Voy línea a línea en la cuenta de ingresos, entro en la parte de ingresos de competiciones deportivas. Bueno, hacemos un movimiento desde los 15 millones que ganábamos en la 23-24 hasta los 55 millones que pretendemos hacer en la 25-26. Ese viaje, desde luego, responde en una parte muy importante a las clasificaciones conseguidas, a la entrada en la UEFA Europa League, a llegar a esas semifinales de Europa League y a las clasificaciones en Liga que se están obteniendo. Eso permite, digamos, haber hecho una amplificación radical, ¿no? de toda la parte de ingresos. Se añade un matiz, que el 24-25 es realidad y el 25-26 es presupuesto. En la 24-25 estamos viendo lo que ha ocurrido en el año. En la 25-26, por ejemplo, no estamos presupuestando pasar de la liguilla de grupos de la Champions League, no porque no aspiremos a hacerlo, sino porque desde un punto de vista presupuestario vamos a asumir siempre un escenario, digamos, de máxima prudencia a la hora de valorar los ingresos posibles a conseguir. En el tema de derechos de retransmisiones, recordar simplemente los parámetros de gestión básico de esto, que son las asistencias, las audiencias, la posición en Liga, no solamente en el último año, sino en los años precedentes. Aquí se da una evolución desde los 68 hasta los 82 millones que presupuestamos en la 25-26. En la 24-25 hemos hecho 72,7 millones, que aparentemente está muy bien,
pero hemos tenido que lidiar con un factor externo, no achacable al Athletic Club, que viene de la previsión de la Liga de Fútbol Profesional, en el cual hemos tenido un quebranto de 1.600.000 euros en los derechos de retransmisión del año. La razón, el impago de un operador chino a la Liga de Fútbol Profesional, que ha dividido y repercutido entre los clubes, y al Athletic Club le ha supuesto 1.600.000 euros menos de lo que estaba en la previsión inicial. Curiosamente es algo que se genera en la 21-22 y termina aflorando en esta temporada, pero bueno, ha constituido un elemento, digamos, pues de incertidumbre, de cierto cabreo, por decirlo claramente, y realmente son 1.600.000 que si hubiéramos contado con ellos hubieran ido directamente al resultado final del año y lo hubieran incrementado. La parte de ingresos de publicidad, toda la parte de patrocinios, está en crecimiento constante desde el inicio, gradual, no es imposible hacer milagros en esta partida, pero sí hay un esfuerzo, digamos, comercial enorme por amplificar toda la base de ingresos del club de forma estructural. A veces tendemos a simplificar en competiciones europeas, por supuesto que es el efecto más importante, pero hay una constancia permanente en todo lo que puede ser ingresos de patrocinios, todo lo que puede ser retail y museos, todo lo que constituye la base, digamos, estable o recurrente de ingresos del club. Cuando veáis la línea de otros ingresos vais a ver muchísimas variaciones entre ellas, por varias razones. Hay una serie de cosas que son completamente estables, pues ambigús, subvenciones, licencias o patrocinios, pero aquí juega mucho el efecto de traspasos o el efecto de eventos singulares. Por ejemplo, en la 23-24 teníamos el traspaso de Unai Núñez o el efecto solidaridad del contrato antiguo de Aymeric Laporte, o en la 24-25 los casos de Villalibre o Imanol García Albéniz, que repercutían en esas cifras, y en los distintos años hemos tenido eventos, como fue la final de la Champions League femenina, en la 23-24, o la final de la Europa League en el año 24-25, junto con los ingresos recibidos por la participación de los jugadores en la Eurocopa. Claro, eso hace una variabilidad de ingresos que de repente en una 23-24 pasas de los 10 millones y en el presupuesto de la temporada que viene pues solamente haces 4. ¿Por qué? Porque aquí no estamos presupuestando traspasos, estamos presupuestando la final europea de rugby junto con una serie de conciertos o de eventos y todo lo que podemos hacer en nuevos negocios, ACCAP, Stages o Escola. También decir que el potencial de nuevos negocios en el Athletic Club es muy grande, pero que tampoco disponemos de las infraestructuras o la cantidad de campos para poder hacer todo lo que quisiéramos, ¿no? Con lo cual, pues será un área de mucho crecimiento en el club, pero cuando se disponga de las instalaciones pertinentes, ¿no? Sin enrollarme mucho más en la parte de ingresos, simplemente quedaros en que hemos evolucionado de los 134 millones hasta los 185 previstos en la 25-26. Dicho de una forma muy gráfica, el club hace 4 temporadas, retrotrayéndonos a la 21-22, orbitaba en torno a los 100 millones de ingresos y ahora visualizamos que en un determinado momento y bajo determinadas circunstancias o éxitos podríamos alcanzar o llegar a esos 200 millones, que prácticamente sería doblar el parámetro de generación de ingresos que manejábamos hace 3 o 4 temporadas. Entro, si queréis, un poco más en la parte de gastos y me trato de centrar en los temas que puedan ser más, digamos, más interesantes para el socio o el aficionado. Aquí vemos una cantidad en plantilla deportiva que se mueve 95 millones en la 23-24, 91 millones en este presupuesto de este año, sube a 100 millones en la realidad de la 24-25, para volver a bajar a 94 en la 25-26. Bueno, aquí hay elementos que hay que tener en cuenta, tanto cuantitativos como cualitativos, y que hacen difícil la comparabilidad. Por ejemplo, el presupuesto se hace sobre una base de 91 millones y termina en 100 millones. Como os podéis imaginar, las primas colectivas por los éxitos conseguidos en el año pesan tanto por el hecho de haber llegado a semifinales de Europa League como por el hecho de haber alcanzado una clasificación para la Champions League que revierte los resultados de la 25-26. Ambos estos conceptos considerados conjuntamente entre técnicos y jugadores superan los 10 millones de euros. También lo queremos decir claramente porque estos conceptos no dejan de ser un componente variable absolutamente ligado a los éxitos del equipo. Si profundizáramos dentro de lo que es el gasto de plantilla deportiva, veríamos también
que más de 5 millones en la 24-25 o 6 en la 25-26 están variabilizados en relación a los contratos que se hacen con cada uno de los jugadores ligados a objetivos individuales. Con lo cual, una cosa es un ejercicio de presupuestación, como el que hacemos en la 25-26 con 94 millones, y otra cosa es la realidad. Yo leía en algún medio creo que hace un día o dos, el Atleti supera los 100 millones de gasto en plantilla deportiva en la 24-25. Ojalá superase los 100 y los 200 millones, diría yo, porque eso querría decir que la parte de ingresos lo justifica. Nos estamos moviendo en ingresos de plantilla deportiva sobre el total de ingresos en torno a un 70% al principio de la 23 y 24, moviéndonos a niveles entre el 50 y 55% ya en la 25-26. Es decir, mientras la base de ingresos se amplifique, lo que tenemos que hacer es reinvertir ese ingreso en talento deportivo, retener jugadores, fichar jugadores, ceder jugadores, tratar de que la estructura de plantilla mantenga una cohesión con el proyecto de largo plazo del club y que esté siempre invertida de la mejor manera posible. En este sentido, también trasciende un poco al tema económico, pero entender que en todas las cifras de plantilla deportiva está deducido también lo que se obtiene, tanto por cesiones, retribuciones variables directas o diferidas de los jugadores, o el hecho de que determinados jugadores salgan y se interrumpa la ficha prevista. Ese efecto también supera los 5 millones en la 24-25 y los 6 millones en la 25-26. Daremos mucho más detalle cuando hagamos la asamblea o la previa de la asamblea, porque realmente hay un esfuerzo constante de formación de jugadores dentro y fuera de la estructura del club y de racionalización y optimización del gasto deportivo en relación con un planteamiento de largo plazo. La seguridad social sube muchísimo desde la 23-24 hasta la 25-26, pero esto es una conclusión aritmética del destope de los límites de seguridad social, que en el caso de la plantilla deportiva afecta de una manera determinante. En la parte de trabajo, suministros y servicios exteriores no me detengo demasiado. Realmente hacemos un esfuerzo de contención, sabiendo que la estructura de gastos del Atleti es dura y compleja, porque hay que mantener instalaciones muy importantes. Y luego una cosa que sí quiero mencionar. Yo menciono siempre las aportaciones de ingresos muy relevantes en la organización de eventos, como son pues la final de la Europa League o la final de la Champions femenina o las finales de rugby. Se trabaja enormemente en amplificar los ingresos de este tipo de eventos, pero realmente los gastos que están incluidos en servicios de profesionales independientes, seguridad, primas, seguros o todo lo que es la estructura de puesta en funcionamiento de esos eventos realmente hacen que el resultado remanente sea muy pequeñito. Es decir, amplificamos base de ingresos, pero amplificamos también base de gastos. Tener en cuenta que esto redunda en la imagen del club, en la marca del club y en lo que es la potencia, digamos, económica o comercial del club, pero eso ya son efectos de tipo indirectos. En otros gastos de gestión, más allá de lo que es el crecimiento normal vía IPC o por volúmenes del club y las aportaciones que hacemos a la fundación, pues no tiene muchísimo más contenido. La conclusión, bueno, yo os comentaba, ¿no?, que hemos amplificado muchísimo la base de ingresos. Ojalá fuéramos capaces de subir los ingresos bajando los gastos, pero eso es bastante complicado en cualquier empresa. Pero lo que sí mencionamos e insistimos es en la enorme disciplina en ver el porcentaje de personal deportivo sobre la base de ingresos y ver que esa base de gastos pues realmente crece en 14 millones cuando la base de ingresos está creciendo en más de 35. Esto al final lo que supone es una mejora en el resultado operativo radical, desde los menos 6 millones de lo que llamamos EBITDA, que es el resultado antes de impuestos y amortizaciones, hasta los más de 30 millones que estamos presupuestando en una 25-26, con limitaciones en clasificación, con limitaciones en avance en Copa y siendo conservadores en cuanto al avance en la Champions League, que como estamos comprobando día a día, pues es, digamos, jugar con los mayores, y esto es un tema, digamos, bastante complejo a la hora de presupuestar avances. Ese EBITDA de esos 30 millones de euros también hay que hacer una conversión para llegar a la última línea, y también veremos que lo mismo que ya en la 23-24 se había producido una gran reducción en la amortización de los contratos de jugadores,
porque se iban, digamos, amortizando los contratos firmados en años anteriores, experimenta un crecimiento hasta los 7 millones en la 24-25 y sube hasta los 15 millones en la 25-26. Como os podéis imaginar, los contratos de Jesús Ares o de Aymeric Laporte están directamente relacionados con esta cifra. Volvemos un poco a lo mismo, nosotros siempre vamos a monitorizar la cifra de gasto de plantilla más la suma de amortizaciones en relación a los ingresos totales. Si somos capaces de sostener el crecimiento del club y la competitividad deportiva, podremos mantener y sostener una plantilla de este tipo a largo plazo. Si no, el escenario sería completamente distinto. Y con esto, digamos, llegamos a esa última línea que os comentaba al principio de la exposición, de pasar de un menos 14 a 7 millones en la 24-25 e irnos cerca de los 11 millones en la 25-26 en ese escenario, diciendo que si los resultados deportivos y la estructura comercial y avance comercial de marca del Atleti pues continúa avanzando, ¿por qué no seguir incrementándolos? Al final, los presupuestos lo primero que hay que hacer es cumplirlos y en la medida de lo posible todas las unidades de gestión del club o todas las áreas están trabajando con sus planes de gestión para intentar excederlos en la medida de lo posible. En el balance, pues no me voy a detener demasiado, más allá que daros algún aspecto más cualitativo. Desde el punto de vista pues, financiero, pues realmente nuestro objetivo es al final terminar siendo como un buen árbitro, que se hable poco de nosotros, porque realmente la salud financiera del Atleti es buena. Desde el punto de vista patrimonial, estamos en esos 112 millones de patrimonio, con 24 millones de provisiones que no se ha tocado, pues representa un patrimonio implícito cercano a los 136 millones. El año pasado en la Junta se aprobó la autorización, digamos, de límites de endeudamiento que permite amplificar la liquidez del club. El club tiene una liquidez entre caja e inversiones financieras temporales en torno a los 60 millones. Tenemos prácticamente 28 millones de líneas autorizadas que no estamos utilizando porque no ha sido necesario hacerlo, pero al final eso lo que refleja es que el Atleti tiene una potencia de fuego financiera o de liquidez a utilizar en el momento que lo necesite cercano a los 89 millones de euros. Yo también creo que en alguna entrevista o en algún comentario que hicimos, pues siempre decíamos, no es necesario tenerlo todo en caja, pero hay que tener riesgo autorizado para que el Atleti, además de ser fuerte en el campo, sea capaz de ser muy fuerte financieramente y reaccionar ante cualquier eventualidad sobre esa, digamos, esa solidez patrimonial. Con esto, pues el mensaje es sencillo, es de solidez patrimonial, es de avance en resultados. La cuenta de resultados o el balance no deja de ser una foto del pasado que refleja lo que se ha hecho en estos últimos años, recordando el tremendo impacto de la final de Copa ganada, recordando la clasificación para la UEFA después de 6 años, la clasificación para la Champions League después de 11, las posiciones alcanzadas en Liga en las últimas temporadas que revierten directamente en los ingresos de televisión y sobre todo una cosa que lo digo todos los años, pero no me voy a aburrir de decirlo, que es la asistencia a San Mamés. La asistencia no es un efecto económico puro, es un efecto directo sobre digamos, la actuación o todo lo que es la estructura deportiva del club en estos momentos y es un pilar directo en el cálculo de los derechos de retransmisión de televisión, pero es un acicate y un impulso enorme a todo el proyecto deportivo de largo que se va marcando. Como conclusiones, bueno, la cuenta de resultados del cierre de la 24-25 es una muy buena cuenta, que hubiera podido ser todavía mejor si no hubiéramos tenido la eventualidad proveniente de la Liga con el operador chino. La cuenta de la 25-26 es una cuenta ambiciosa, pero en determinados parámetros pues, podríamos mejorarla si el club avanza en sus objetivos deportivos a lo largo del año. Y luego también yo creo que conviene dar algunos mensajes, pues un poco, como decía al principio de la exposición, de tipo más cualitativo. Jugar competiciones europeas como UEFA o Champions League está muy bien, tiene unos ingresos asociados enormes, pero también tiene riesgos. Estamos en un escaparate mundial, como sabéis mejor que yo, hay un riesgo tanto en los partidos de San Mamés como lo que se juega afuera muy grande en términos de sanciones económicas o sanciones deportivas y quizás es lo que menos importancia tenga.
si atendemos al daño reputacional que puede suponer sobre el Athletic Club cualquier tipo de incidente en el campo, en su ámbito externo o en cualquier desplazamiento. Estamos en un escaparate mundial, estamos con audiencias de millones de personas y lo que tenemos que hacer no es ya proteger la marca Athletic, porque el Athletic no es una marca, el Athletic es una manera de ser, una manera de comportarse y una manera de actuar. Y si somos consistentes con lo que hemos dicho siempre que somos, desde luego ese tipo de temas, más allá de las multas económicas, no tienen ningún tipo de cabida. También quisiera lanzar un mensaje que no he comentado al principio de la exposición. El Athletic no es una empresa normal, no es una sociedad anónima, su objetivo no es ganar dinero. Esta cuenta de resultados, este balance, es un medio para otra cosa. Es decir, es un medio para que el desarrollo deportivo, social, comercial, de infraestructuras del club sea cada vez más fuerte, sea cada vez más sólido, sea cada vez más potente y nos permita ampliar los objetivos principalmente deportivos que tiene esta entidad en el largo plazo. Cuando a veces pues, se cuestionan pues, temas que pueden ir desde las propias cuotas de los socios, que no es que estén congeladas, es que crecen menos que IPC, crecen al 50%, o se cuestionan temas como, por ejemplo, intentar, digamos, en el caso de la Gabarra, pues justificar o generar algún ingreso adyacente. Ese ingreso pues, no se va a transformar en beneficio ni en ningún dividendo. Pues probablemente a algún socio le gustaría recibir dividendos, pero es que no va de esto. Todo lo que se añade o lo que se esfuerza el club en gestionar económicamente es para que revierta en el patrimonio del club, que es propiedad de los socios. Y el club, siendo propiedad de los socios y siendo económicamente fuerte, pues terminará siendo fuerte deportivamente de forma sostenible, que es la única manera de mantener un esquema como el que estamos proponiendo. Dicho todo esto, es una temporada absolutamente ilusionante, con muchísimo reto por delante. Es un escaparate mundial, lo he dicho creo que ya varias veces, para lo bueno desde el punto de vista deportivo y económico y para lo malo, si cometemos errores en la forma de afrontar, la forma de comportarnos todos. Y desde luego, si hacemos las cosas que tenemos que hacer y las hacemos como se están haciendo, pues creo que el futuro es nuestro, el futuro es de todos y tenemos que afrontarlo con una visión absolutamente optimista para los próximos años, sustentado en una estructura de gestión, en una estructura deportiva y en una plantilla que creo que puede ser de las mejores que hemos tenido en muchísimos años. Dicho todo esto, no me queda otra cosa que decir, que Aupa Athletic, como todos los años, y para adelante, que esto no se detiene.